La narrativa gótica. El término gótico proviene de godo, que era un pueblo bárbaro, y en un principio se utilizaba como adjetivo peyorativo para describir objetos, personas, actitudes que se consideraban primitivas, grotescas, ordinarias, de mal gusto, salvajes e ignorantes. Sin embargo, en 1764 se publica bajo el subtítulo de una novela gótica El castillo de Otranto de Horace Walpole, quien así no solo elevó el estatus del adjetivo, sino que proporcionó una etiqueta para las siguientes historias de terror que le seguirían, ya que muchos fueron cautivados por este estilo de narrativa y decidieron continuarla. El castillo de Otranto fue la primera obra con elementos claramente góticos: el castillo, la inocente princesa, monjes y sucesos sobrenaturales. Este nuevo género surge en el contexto de una época dominada por la razón y que confiaba nada más que en la ciencia. Este movimiento se llamó Ilustración y tuvo sus comienzos en el siglo XVIII, pero la literatura gótica exponía todo lo contrario. Estas historias, que se alejaban de la realidad inmediata del lector, eran enmarcadas en la época medieval, o bien la acción tenía lugar en un castillo, mansión o abadía de este estilo arquitectónico. Mejor imaginémoslo de noche, que da más miedo. También los personajes podían verse en bosques sombríos, criptas y oscuros pasadizos. Por eso las descripciones debían ser abundantes para crear una atmósfera que acongoje al lector. Y por supuesto que habrá una víctima de todo este clima terrorífico. Habitualmente aparece un noble malvado que simboliza el peligro y una doncella inocente que es perseguida por él. En contrapunto, el héroe valeroso, también de alto linaje, intentará salvarla de ese terror. Por eso el amor también es un rasgo imprescindible de estos relatos. En la década de 1790 se da el período dorado del gótico, o su segunda etapa. Se escriben dos obras colosales que llevarán este estilo de literatura a su cumbre. La gran primera novela negra de esta etapa fue publicada en 1794, escrita por Anne Radcliffe. Esta escritora aporta al género su don narrativo. Sin embargo, el terror de Radcliffe siempre se insinúa, siendo delicado y estético. Los sucesos sobrenaturales siempre tienen una explicación racional. La segunda gran obra se escribió 2 años más tarde por Matthew Lewis. Él, por otro lado, con tan solo 19 años, le da un nuevo impulso a la novela gótica. Hace uso de lo macabro y lo sobrenatural sin explicaciones racionales y recurre a ello de manera descarada y con mucha naturalidad. En fin, con Lewis nace el verdadero horror porque su objetivo, a diferencia de Radcliffe, es infundir pavor en los lectores. Una novela que es obligación destacar es Frankenstein, escrita por Mary Wollstonecraft Shelley, quien tan solo tenía 18 años. Fue publicada en 1818. La obra de Shelley, además de ser una magnífica creación de las sombras, posee una madurez intelectual más que notable. En sus páginas se cuestiona al hombre como creador y se ponen en tela de juicio los límites morales de la ciencia y la conducta humana. Finalmente, alrededor de 1820, luego de una decadencia inevitable del género debido a la repetición de sus recursos estéticos, este estilo literario vuelve a florecer. Pero esta vez, los espectros y monstruos se trasladan a la psique. Aquí ya no serán necesarios los típicos castillos tenebrosos, dándose paso a los ambientes más familiares de las granjas, las casas de campo, oscuras calles urbanas, salones, sótanos y áticos. Y ya que la mayor parte de los lectores era de clase media, los fantasmas operarían en ese tipo de entorno hogareño. Hay muchísimos grandes escritores de esta etapa del gótico, pero la figura más reconocida es la de Edgar Allan Poe.
el camino del terror toma una dirección introspectiva. Serán historias relacionadas con el temor a la locura, obras obsesionadas con transformaciones bestiales o la pérdida de la racionalidad. Ahora, la maldad es cada vez más difícil de identificar y de afrontar, dado que reside profundamente en nuestro propio interior.